esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren, compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compra el coin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. 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 Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. No se asuste, no se asuste. Tramo. Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. Lo baja así que los chinos nos bajan esa verga. No se asuste, no se asuste. Muy buenas noches, estimadas amigos y amigas del canal. Sean bienvenidos una noche más a estudiar el mercado de Bitcoin y de las criptomonedas totalmente en vivo. Como siempre vamos a aplicar la estrategia que estamos aprendiendo en el canal. Como sabes, es la estrategia de trading latino. Te comunico que estamos en el programa en vivo número 145. Fíjate, estamos ya poco a poco acercándonos a esos 150 programas. Increíblemente, porque al inicio ni siquiera me imaginaba que esto podía suceder, pero aquí estamos compartiendo lo poco que se ha ido aprendiendo en este tiempo de seguir al maestro Jaime, ya que siempre estuve en busca de una estrategia de trading que sea al menos medianamente fiable. Y tú sabes, si es que sigues a Jaime, que la estrategia funciona bastante bien, y por eso es que he querido aprenderla y compartirla con ustedes. Lo poco que voy aprendiendo, como te digo. Por ahí también alguien ya se enojó porque vio el logotipo de Trading Latino aquí. Simplemente quiero dejarlo claro. Yo estoy enseñando lo que Jaime no te está enseñando. Simplemente es eso. Quiero hacer que tu proceso de aprendizaje sea un poco más rápido del que me ha tomado a mí, del que me está tomando. Por lo cual te cuento que no soy un trader profesional y no tengo que engañarte. Soy un estudiante de la estrategia de Jaime. Y no tienes que tomar esta información como consejo de inversión. Recuerda que si ganas o pierdes tus trades, va a ser 100% tu responsabilidad. Y el logotipo que está ahí de Trading Latino, espero que no cause malestar a Jaime, ya que simplemente es ¿qué te digo? Tal vez un tributo, un agradecimiento, o simplemente porque estamos estudiando esa estrategia, ¿no? Ese es el objetivo del canal, básicamente. Ok. Estamos listos para saludar a las personas que me acompañan en el chat. Recuerda que estamos en vivo todos los días a esta misma hora y espero que si eres nuevo le des a la campanita, te suscribas, le des a la campanita para que te notifique cuando estemos saliendo al aire. Por acá vamos a saludar a The Wave, dice ese hombre bueno. Saludos Charlie desde Perú, muchas gracias, un saludo también. Nos lleva la pelona, dice, es que la velita. Y entonces muchos saludos Patricia, Josías, Crisneidy. También si me comunicas audio y video yo creo que estamos bien, pero de todas maneras me gustaría que me confirme alguien. Saludos, dice, está dejando de ganar, dice Josías Crisneidy, pero el mercado está teniendo su retroceso, está en rango prácticamente. No sé dónde estás perdiendo, mi estimado Josías. Yesenia Core Roca, tal vez compraste en la puntita ahí donde no se compra, tal vez, pero no te preocupes. Yo creo que estamos bien por ahí. El soporte es fuerte, dice tío Charlie. Jenny Hosen, bueno, desde Afganistán, dice Jenny Hosen. Un saludo, muchas gracias por acompañarnos. Rodrigo Serpa, Santi B. Dice, Pepe tocó a su puerta, está queriendo vender Santi, fíjate. Nick Mengíbar, Juan Torres, acá está Ever Blanco, fíjate. Alberto Olmo,
Juan Hernández, Marlon Melara. Vámonos por la parte del último. A ver qué me cuentan por acá. Por acá tienen miedo. Está Martín Díaz, Brandon Rodríguez. Y que murió Shiva, dice. ¿Qué pasó con Shiva? Jean-Paul Nicolás dice, ayúdame con CLR, está perdiendo la madre, dice, con CLR. Vamos a ver qué es lo que sucede. Luego, como siempre ustedes saben, vamos a empezar con el análisis de Bitcoin, a darle seguimiento al análisis que hicimos ayer. Y nada más, vamos a ver qué es lo que nos está diciendo Bitcoin. Y luego vamos viendo alguna criptomoneda que desees analizar. Ok, vamos a ver acá. Decíamos, bueno, vamos a ver el de 4 horas primero, porque no quiero borrar esto, que es lo que se hizo ayer, el análisis. Vamos a ver esto, espérame un momentito. Quiero dejarte tal cual como estaba ayer, fíjate, ayer estuvimos así. Y vamos a escuchar lo que se dijo ayer. Atentos ahí para hacerle, vamos a copiarle al hombre malo en este momento, sí. No le entendí más bien qué me quiso decir el amigo. Dice por acá José Sandoval, hay entrada por estrategia. Con el patrón de la estrategia no tenemos entrada. Fíjate que tenemos un monitor. Déjame quitar esto. Tenemos un monitor. Nosotros no compramos nunca con un monitor que está con plena debilidad. Sí. Entonces, por eso el patrón ideal de entrada no tenemos. Nosotros ya compramos antes. Ahora, si tú vas a comprar donde está, y yo te diría que compres una parte, que no compres todo. Sí, y lamentablemente sí, porque si nos pegan un mechazo, yo creo que esa sería una zona para complementar la orden simplemente. Y si de aquí se va tu Moon, pues bienvenido sea, ya estamos dentro. Esa es mi opinión, no sé cómo pueden hacer ustedes. Dice, ¿cuándo recomiendas la próxima compra de Bitcoin? Sí, lamentablemente no puedo recomendarte, pero ¿cuándo sería la otra compra que se podría hacer? Si es que el precio se mantuviera por esa zona y se dé todo este retroceso del monitor, que nos dé este patrón, fíjate, el de aquí. Direccionalidad alcista con la pendiente. Lo que pasa es que estamos debajo del punto 23 y esta pendiente puede ser positiva o negativa, no hay mucho inconveniente. Pero que nos dé la direccionalidad alcista del monitor y el precio esté sobre el punto de control principalmente. Que el precio se mantenga aquí, digamos. Mientras pasa esto. Y cuando te dé este patrón acá, en esta parte te dé este patrón, aquí va a ser la zona de compra. Sí. Ok, ahí va a ser la zona de compra, fíjate. Y vamos a ver cómo está el precio en este momento. Ha retrocedido precisamente a ese punto donde nosotros lo estamos esperando. Ahora, zona ideal de compra. Por estrategia yo no tengo patrón. Ahora sí voy a quitar esto. Yo no tengo el patrón. Se da el retroceso. Y fíjate tú que hemos tenido en este desde ayer que se dio el último análisis hasta hoy. Se está dando con una pendiente positiva del ADX. Lo cual indicaba o indica fuerza del movimiento bajista. Sin embargo, el precio, hay que fijarse bien en la acción del precio. Sin embargo, el precio no ha caído del todo. ¿Sí? Esto ha caído $1,000 o $1,500 desde ayer. Y se mantiene sobre la zona. Entonces, nosotros siempre vemos el patrón y la zona. Entonces, mientras Bitcoin se mantenga en el de 4 horas sobre esta zona, y yo creo que debemos estar listos y preparados con la cartera. Cuando nosotros compramos, recuérdate, cuando el precio se detiene, cuando nos forma de pronto una pin bar por la parte de abajo, y aquí que se detiene significa que haga unas 2 o 3 velitas. Entonces, ¿qué te digo yo? Para que este valle rojo para que el precio siga bajando, digamos, para que esto siga y se desplome si tú quieres, no un desplome, sino una caída del precio, esto debe conservar la fuerza y la direccionalidad tal como está. Sí, pero para que suceda lo contrario, nosotros vamos a ver aquí unas 2 velitas al menos, que el precio se detenga. ¿Qué va a pasar ahí? Aquí se nos va a girar el ADX y aquí
nos va a dar la direccionalidad alcista de la que te hablé ayer, una parecida a esta. Sí. Entonces yo tengo que estar atento ya, listo, con la cartera. La gente que está afuera, yo creo que ya debería estar atento en esta zona para hacer la compra de Bitcoin. No te digo en este momento porque llevo fuerza y direccionalidad y apenas es la primera o la segunda vela que está tocando y no tengo la confirmación. Pero la zona es la importante, la que hay que tener en cuenta es esta. Porque si Bitcoin siguiera cayendo, como ya te había dicho, yo únicamente voy a esperar para hacer mi otra compra. Y voy a hacer otra compra en esta zona. Y no importa, yo estoy esperando eso. Y no hay ningún problema si Bitcoin cae de ahí, en mi caso. Ahora, el caso de cada uno es diferente porque hay gente que ya no tiene capital, por ejemplo. Si es que baja más, ya no tiene cómo comprar. Entonces, es importante, una de las cosas más importantes es saber dividir y gestionar tu capital. Esa es una parte importantísima también. Y si te vas con menos Bitcoin comprado y si sube, pues yo creo que no te afecte ir ganando. Lo que pasa es que quieren hacerse millonarios con un trade y eso hay que irlo trabajando. Poco a poco vas a darte cuenta que eso es imposible y cuando intentes hacer eso, lo más seguro es que vayas a perder. Entonces esa es mi proyección. Simplemente darle unas 2 o 3 velas más al precio para ver si es que se entra en compra. Yo creo que para el streaming de Jaime va a estar esto de pechito o en su defecto va a estar acá abajo, pero yo creo que va a aguantar la zona porque ya se ha dado esta fuerza bajista y el precio no se ha desplomado, ha respetado la zona. Hasta ahora vamos muy bien. Ahora en el gráfico diario no hay ninguna novedad, aquí no hay nada. No tenemos la confirmación por la parte baja, direccionalidad bajista con pendiente negativa, lo cual todavía no me da ninguna confirmación de empezar el movimiento alcista. Movimiento alcista que ya sabemos que estamos en la tendencia alcista y es lo principal que hay que ver. Cada retroceso es para seguir subiendo, cada retroceso va a ser para seguir subiendo. Entonces nosotros idealmente queremos agarrar esta zona, pero no siempre se da así como esta de acá. No siempre, acá es rango, ¿no es cierto? Se está dando un rango. Está claramente en el rango. Entonces hay que estar en el gráfico diario atento también con la confirmación. ¿Puede bajar un poquito más con este patrón? Sí, sí puede bajar. Porque la confirmación será igual con la pendiente, la direccionalidad alcista y la pendiente positiva. ¿Y es alcista? Sí, sí es alcista. Ese es el movimiento principal que estamos viendo en Bitcoin. Aquí no hay nada de tendencias bajistas, ni mucho menos. Simplemente esperar el mejor punto de compra, que lo vemos siempre en 4 horas. Y si de aquí en el de 4 horas te da entrada y puede subir y ya ni siquiera tocar esta parte. Entonces, atento al de 4 horas. También, yo creo que en este punto ya los que quieren entrar en el diario, creo que la compra sería ya en el de 4 horas porque el precio puede subir. Yo creo que sí. Entonces muy atento para ver lo que hace Bitcoin en las próximas 8 horas. Esa es mi proyección. Dice, puedes hacer más zoom, dice, no se ve bien. No sé a qué te refieres. Bueno, ahí está el movimiento principal en el diario. Rango caída, que ya sabemos el patrón, simplemente esperando el dólar de compra, la mejor zona simplemente. Ok, dice, la flechita dice por acá, la flechita es para arriba, la flechita, no hay que equivocarnos. Ok, dice, pero dentro de cuántos días veremos la alza, dice Lucas Romero. Vamos no podemos dar fechas exactas, pero recuerda que una proyección en el diario más o menos dura de 1 semana a 2 semanas, la proyección del gráfico diario. Entonces, muy probablemente cuando se empiece a dar el movimiento alcista, lo veremos, qué sé yo, tal vez para el fin de semana. Yo creo que ya Bitcoin debería estar empezando el movimiento alcista. Ok. Dice Feli Vaga, trading latino, trading español, Higareda, dice ABC Bitcoin, la misma estrategia de análisis. Sí, Feli Vaga, lo que yo te comento al inicio es que estoy aprendiendo la estrategia de Jaime, la de trading latino. La de Higareda que tú pones ahí no la conozco. Yo estoy aprendiendo la estrategia de Jaime y eso soy muy claro. O sea, aquí nadie está engañando. No, yo no les digo que es mi estrategia y
y conmigo se van a hacer millonarios, ni mucho menos, no, nada de eso. ¿Cuándo sería la zona de compra en gráfico diario? Está ahí marcado, pero lo que yo te digo es que debes de estar atento en el gráfico de 4 horas, porque, por ejemplo, esta entrada acá, fíjate, esta entrada donde te estoy marcando en este momento, esta entrada tú no le vas a poder ver en el gráfico diario, el mejor punto de entrada. Tú le vas a ver en el gráfico de 4 horas. Te voy a mostrar. Sí, entonces tú ahí entras en el dólar mejor, o sea, mejor posicionado. Fíjate aquí. Direccionalidad alcista y la pendiente negativa. Entonces aquí te dio la confirmación en esta velita. Aquí, fíjate. Aquí te dio la confirmación del rebote. En cambio, en el gráfico diario probablemente te confirmaba por acá. Sí, entonces por eso te digo que en el de 4 horas hay que estar atento a esa zona. Atento, porque en el de 4 horas vamos a coger un mejor precio nada más. Ajá, dice acá. Alice dice, quizás este fin de semana llegamos a los 65,000. De darse la proyección, yo creo que más arriba. Si se da la proyección como estamos viéndole a favor, yo creo que más arriba, mi estimado amigo. Dice, ok, vamos por acá. Quieren criptos, entonces, dice, creo ver una entrada en estos momentos en Maná. Dice, confirma si puedes y dónde dejarías el stop. Nito, España. Vamos a ver esa entrada que tú dices en Maná. Voy a anotar Maná. Y por acá voy a anotar algunas más si es que desean. Dice Matic, quiere ver. Apenas empezamos a revisar altcoins, mi estimado Hugo. Ok. Acá dice Pablo Vanegas, dice, para el fin de semana el domingo empieza a subir y el martes aparece el chinito, dice. Claro, y es a modo sarcástico porque esas preguntas obviamente son de novato, porque nadie puede asegurarte ni siquiera que la proyección se va a dar como está. Probablemente incluso viene cualquier noticia que se prohíbe algo y Bitcoin baja 10, 15 mil dólares tranquilamente. Entonces hay que estar atentos a eso. Nadie puede asegurarte nada. Y peor con fechas, para el domingo, para el martes, o precios 65, 67, 70, no. Muy, muy complicado. Vamos a ver, por acá quieren Dodo. YFI también quieren por acá, IOTA. Vamos a ver, CLR, creo que me pedía ahí algún amigo que estaba perdiendo la camisa con CLR, no sé qué hizo. OGN Decred dice. Ok. Vamos a ver. Rose. Perfecto. BNB también. Ok, vamos con una más. TRX, vamos. Ok, vamos con este primer grupo de criptos. Sin embargo, déjame cambiar acá. Hay que estar atento con el Total 2. Está viendo el retroceso de Bitcoin prácticamente, pero el Total 2 está de miedo, como te había dicho yo. De miedo, formándose una divergencia bajista en el gráfico diario. Y no es que va aquí a desplomarse, pero el retroceso yo creo que va a haber. Entonces hay que estar atento. Tiene información esa divergencia que estás viendo ahí. Ajá, esa divergencia en formación. Aún no confirma, pero atento, porque en el punto en el que están todas las criptos, con un retroceso de estos, yo creo que vamos a quedarnos peinando la gata una vez más, si es que nos agarra ese retroceso. Por eso, con pinzas, el momento en el mercado que estamos para ver estas criptos. Voy a borrar, estas son las de ayer para luego no confundirnos. Y vamos a ver. Ok, empezábamos con Maná. Entrada alcista en este momento, dice. Vamos con el diario. Ajá. Y yo creo que en 4 horas sí se le puede hacer un trade, porque todavía llevo fuerza. Sí, un trade con alto riesgo, obviamente, porque aquí ya nos va a confirmar la debilidad en el monitor. Entonces, como
Un trade en 4 horas yo creo que sí se puede hacer. Y yo les decía que se podía hacer un trade en 4 horas y esperarle este retroceso. Idealmente yo pensaba estar en esta zona cuando me dé la direccionalidad alcista este monitor. En este punto yo no tengo la direccionalidad alcista. Tengo direccionalidad bajista con pendiente negativa, por lo cual hay que estar atentos igual. Lo mismo, te voy a decir lo mismo. Un poquito más de esperarle. Tal vez te toque comprar un poco más caro, pero si es que quieres la confirmación, porque estás llegando a la zona. O sea, esta es la zona. Estás llegando, no confirma todavía, pero el movimiento sería alcista, al menos hasta el punto de control. Que eso significaría sobre un 20%, entonces nada mal. Entonces ahí estamos llegando a la zona. Sin confirmación todavía, pero la zona está ahí para el siguiente trade de maná. Muy bien. Vamos viendo Matic. Ajá. Sí, ya les voy a tomar apuntes de otras criptos que deseen. Ajá, Matic. Vamos a ver el diario primero. Ya, el diario de Matic se está poniendo complicado porque ya está perdiendo fuerza el ADX. Entonces, mientras haya fuerza, hay más probabilidad de ganar en ese trade alcista. Pero todavía puede hacer el rango ahí, por supuesto. Yo creo que sí. Y está llegando a zonas de compra. Pero es riesgo. Es riesgo. Aquí, al menos, yo creo que podría llegar al máximo anterior. Entonces, si tú quieres hacer este trade pequeñito, este trade que es del 9 al 10%, estás en tu zona, estás llegando a la zona. Aquí no hay fuerza para abajo ni para arriba, entonces aquí probablemente se detenga. Es lo que queremos que haga Bitcoin más o menos. Y luego este pequeño trade al alza. Recuerda el patrón diario, que es el principal. Entonces es un trade de alto riesgo. Pero te dejo ahí la zona que se está casi confirmando. Todavía no está confirmado. Pero para acá, para arriba. Movimiento alcista en 4 horas en Matic. En el diario ya no es compras. Ahí no se compra en el diario. Dodo USDT. Ok, aquí se dejó alcista en 4 horas. Ajá. Vamos a ver en el diario. En el diario todavía tiene. Todavía tiene en el diario, pero estamos casi en el mismo punto de entrada. En el gráfico diario podría yo mantener eso. Sí podría mantener en el diario. Y en el de 4 horas te va a dar la zona de entrada ya mismo. Que estaríamos prácticamente haciendo lo mismo. O sea, no hicimos nada aquí. Así mismo, si te fijas, estamos en la misma zona. Sin confirmación. Pero aquí este ADX va a cruzar el punto 23. Y eso es un punto a favor, digamos, para que el próximo movimiento se dé alcista. Me gusta más el diario, pero entrada en el diario no hay. Hay la entrada en 4 horas. En Dodo. Así es que atento. Si es que tú no entiendes todavía lo de las temporalidades, en la lista de reproducción más adelante voy a mostrarte. Necesitas aprender eso sí o sí. Eso va a cambiar por completo tu visión del mercado. Ahí está la proyección de YFI. Y voy a mantener. Ha perdido un poquito la zona. O digamos que está ahí con el POC, fíjate. Está en la zona. Y el cierre diario a mí me va a confirmar que va a ser para arriba. Si es que cierra con esa flecha, con esa absorción, digamos, por la parte baja, a mí me daría un filtro más para confirmar este movimiento alcista. Fíjate, vamos a esperar estas 2 horas y algo más que empiece el movimiento, que termine la vela diaria. Eso es lo importante. Pero aquí todavía no me confirma. Sí, en el patrón no está confirmado, pero está ya desarrollado. Entonces, por eso yo te dejo para arriba. Dice acá Sandor Córdoba, dice OGN. A ver, déjame ponerte OGN, EOS y XLM. EOS y XLM. Diario y semanal. Ok, vamos a verle.
Vamos a verle. Muchas gracias al amigo Sandor Córdoba, que ha hecho su colaboración con el canal. Muy amable. Y vamos a ver tus criptos. Dice OGN. Ajá. En el diario y semanal. Bueno, decíamos que en el diario no se compra por ese patrón. Es alcista, pero fíjate tú que ya ha habido 1, 2, 3, 4 velas y no ha podido subir más. Atento ahí, vamos a ver en el de 4 horas te está dando, yo creo que va a darte entrada igual que como Bitcoin. Bueno, me decías diario y semanal, ¿no es cierto? Diario es alcista, pero yo no puedo comprar ahí. Para comprar en el diario necesito el retroceso y aquí también el patrón para poder comprar. En el diario no se compra, la compra era por acá más o menos. Bueno, aquí vimos varias criptos la semana pasada, entonces, ¿compra ahí? No, yo no compro ahí. En el diario, en el semanal. Yo creo que en el semanal todavía tiene, al menos atento a esta zona. En el semanal, atento en esta zona. Yo creo que sí puede hacerlo OGN, ese movimiento. Eso para OGN. Vamos a ver a EOS. ¿Qué pasó con EOS? Se nos quedó en el semanal, creo. Fíjate que esto está bien. Ajá. Está en el punto clave EOS, en el semanal. Punto clave para EOS en el semanal. La vela anterior me da cierta confianza. Esto, fíjate, en el semanal es importante esto. Y aquí el precio debió haber subido ya debió haber subido. Y yo le esperaría unos 15 días más, unas 2 semanas más a EOS, porque debería subir. Y si no suben esas 2 semanas, el movimiento, malas noticias ahí para EOS. La última oportunidad en el semanal. Vamos a ver el diario. Y el diario tampoco me gusta. Habíamos dicho que vamos a sostener una opción alcista cuando rompa y apoye. Cosa que varias criptos lo hicieron, pero EOS no lo ha hecho. No tiene volumen, tampoco es que se vaya a desplomar de ahí y no hay volumen. Hay poco interés en la cripto en este momento, pero el movimiento es para abajo, o al menos en rango. Posteriormente veríamos si es que nos presenta algún patrón claro. Idealmente que rompa, pero yo te dejo en rango a EOS en el diario. Acá también me decía XLM USDT. Vamos a verle en el diario. A ver. Aquí decíamos también, estábamos esperando que rompa y apoye. Vamos a quitar esto. El diario. Todavía no pierde la zona. Todavía no pierde la zona importante. Me gustaría más que hubiera roto y el apoya, como estaba en el dibujo anterior. El rompe y apoya para verle alcista. Yo creo que también se va a quedar en rango todavía. En rango todavía. Y esperemos que luego rompa y apoye para verle alcista. En este momento te dejo rango. Sin fuerza y aquí formándose el segundo valle rojo. Te voy a dejar ahí en rango igual en el diario a Stellar. Y en el semanal. Ajá. Tiene desarrollo. Tiene desarrollo en el semanal. Yo creo que sí. Ahora, si es que tú dices voy a comprar en el semanal, yo creo que no. Acá, por la cercanía al máximo anterior, yo creo que no son compras ahí. Si es que ya tienes, perfecto. Podrías incluso tener tu stop loss por los 0.29, que sería muy grande. Obviamente en el semanal es un stop grande. Pero ahí yo te dejo alcista todavía. Todavía con la opción alcista. A XLM. Le falta desarrollarse un poco. Eso es lo que te quiero decir. Eso para el amigo que me envió ese super chat. Muchas gracias. Vamos a ver a Decred versus
Tether. Vamos a ver el diario. Ya, la zona, esta zona sería la zona ideal de compra. Estamos teniendo cierta fuerza y direccionalidad bajista. Esperemos que sí, nos dé la oportunidad de que baje un poquito más. Y aquí sería la zona de compra para Decred en el gráfico diario. Eso según mi punto de vista, porque es una tendencia bajista y vamos a operar el rebote, que sería para seguir cayendo. Entonces aquí ya te vi 3 movimientos, pero el rebote es lo que estamos buscando prácticamente. En el de 4 horas yo creo que sí puede bajar un poquito más, porque tiene fuerza y direccionalidad todavía para abajo. Entonces atento ahí, atento. Te va a dar una divergencia incluso aquí en 4 horas, fíjate, que sería así más o menos. Cuando estés llegando a esta zona, atento en la zona. Justamente aquí hay que estar atento para entrar al rebote en Decred. Un poquito más de esperarle. Vamos a ver Rose. Parece que no le dejaron subir tanto a Rose. O ya subió. Sí, sí subió, fíjate. Tenemos una proyección alcista de Rose en el gráfico diario. En el gráfico diario te cuento que estoy comprado Rose. Y se está dando el trade se está dando a favor. Ya compra, yo creo que ahí ya no hay compra en el diario. Ya el stop loss te queda muy grande. Esta entrada la vimos en 4 horas, creo que ayer. Sí, la vimos ayer, me parece. Pero yo creo que ya subió un poquito. No sé si es que te compense ahí. Calcúlale el stop loss. O sea, hacer la entrada en este momento. Vas con desventaja ya. 17, 14, 13. Si le pones muy cortito, tal vez te saca. Y sigue subiendo, por eso es el problema. Pero le veo todavía alcista, en el diario es alcista. Todavía Rose alcista en el diario. Yo ya no compraría ahí, por ejemplo. Y ahí está la X. Yo ya no compraría ahí. Eso para Rose. Vamos con BNB. USDT. Correcto. Zona de no compra. Y se está acercando tu zona de compra en 4 horas. Está próxima. Ya le falta poco, fíjate. Aquí con divergencia bajista y todo. A mí me gusta esto cuando tiene la divergencia bajista y simplemente hace su retroceso normal. Y aquí ni siquiera ha retrocedido normal. Necesitamos que complete esto y para arriba. Porque en el diario vamos a verles para arriba. Sí. En el diario tiene direccionalidad y fuerza. Y también te está haciendo una divergencia, pero no está confirmado. Y tiene cierta fuerza el ADX. Preferible, a mí me gusta que esté encima del punto 23, pero fuerza al fin. Entonces BNB es para arriba. Ok. En el diario ahí no se compra, obviamente. TRX USDT. ¿Cómo está Tron? Ajá. Bueno, estábamos conservando esa proyección, fíjate la de aquí. En el gráfico diario, todavía direccionalidad y fuerza todavía. No es que tiene tampoco la fuerza necesaria, está debajo del punto 23, pero el trade se dio a favor. No sé si alguien pudo cerrar en la parte alta y sería excelente, porque en este momento compras ahí por el patrón, por la zona, no. En el de 4 horas se te va a abrir la posibilidad de comprar. Si te fijas, es casi el movimiento de Bitcoin aquí en 4 horas. Estás llegando al punto de control. Y en el de 4 horas, por confirmar la entrada, pero para arriba. Sí. Esperemos que que aguante la zona ahí, Tron. Pero por ahí es la zona de entrarle en 4 horas. Ok. Bueno, ya analicé el primer grupo. Vamos al chat a ver qué me cuentan. Dice, hola, dice KDA, dice David. Vamos a anotar KDA. Solana. Perfecto. Silica. Vamos a ver Silica.
Ok. XRP. Perfecto. LPT dice. En 4 horas y semanal. Vamos a ver al Live Peer. Dodo ya revisamos al que amigo que me está pidiendo ahí. Kutum. Vamos a ver a Kutum. Exacto. Vamos con Tita. Yo creo que Tita es alcista en el diario. O en 4 horas creo que era. Bueno, ya lo vamos a ver. XTZ. A ver, ¿cuál? Por acá nos pasamos algunas, fíjate. Estábamos DCR. Y ya, nos faltó del primer grupo. Nos faltó IOTA. Perdón, me faltó IOTA y CLR. Perdón, déjame terminar con esta. IOTA y CLR. Vamos con el diario. Me falta fuerza en IOTA, fíjate. Hizo el rompe, apoya, pero no tengo fuerza. Voy a dejarte alcista, pero no tengo fuerza. Es un poco complicado. Déjame ver el de 4 horas, cómo está. Sí, en el de 4 horas te está dando la zona de compra en 4 horas. Es la zona de compra en 4 horas. Esperemos que a partir de ahí empiece a tomar fuerza, porque no me gusta el patrón en el diario, el ADX sobre todo. Bueno, el monitor también está desarrollado, pero un trade en 4 horas, el de 4 horas te voy a dejar así. Si es alcista, sí. Te está dando entrada prácticamente en este momento IOTA. Ok. Me pedían CLR también. Ajá, CLR. Creo que teníamos... A ver, este es de Bing Boom, creo. Vamos a ver otra vez. CLR. Sí. En Binance, ok. Ok, aquí habíamos dicho, vamos a ver el diario. Estábamos en la zona de retroceso en el diario y confirmada la entrada, fíjate. Confirmada la entrada y el precio sigue cayendo. Ahí está el stop loss y yo creo que para eso está el stop loss. Tenemos, perdón, casi un 9% de stop loss que está ahí está funcionando. Si tú quieres, podría ser una mejor zona de compra, si es que alguien no está ahí, una mejor zona de compra y el stop loss igual. ¿Por qué te digo esta mejor zona de compra? Porque si tú te fijas acá abajo, te está dando una pequeña divergencia que es pequeña, casi no la vas a poder ver. Entonces estaría en teoría en el mejor punto de compra, a mi criterio. Entonces, ¿conservo la proyección? Sí, sí conservo la proyección alcista en esta cripto. Vamos a actualizarle, fíjate, vamos a ponerle así. Yo diría que es la mejor zona de compra para la gente que está afuera y quiere arriesgarse, porque recuerda que cada trade lleva su riesgo. Entonces aquí la mejor zona para ponerle el stop loss, y para arriba CLR, sobre todo por el ADX que está cruzado el punto 23 y me da más confianza. Entonces ahí tiene el análisis. El amigo que estaba perdiendo la camisa dijo, no sé si está en futuros y estás apalancado, tal vez puede ser eso, pero el movimiento es para arriba, para mí. Ok, vamos a copiar. Me faltaban 2 criptos más. 1 inch dice que quiere ver. Perfecto. Y me parece que Sol ya copié. Vamos a ver a Bet. Ok. Listo. Vamos a ver estas criptos. Recuerda dejarme tu poderosísimo like. Siempre va a ser agradecido. Cadena, me imagino que es esta. KDA me dijo. Sí, esta es. Está en KuCoin. Y se fue Cadena. Aquí no podemos comprar jamás. Jamás. Jamás de los jamases, dicen. No se puede comprar. Peor, aquí ya nos va a dar a marcar debilidad. El monitor. El ADX todavía. Tal vez puede mantenerse aquí un tiempo y siempre nosotros vamos a buscar el retroceso para poder ingresar. Siempre el retroceso. Entonces, todavía hay que esperarle a Cadena. Si estás dentro, perfecto. Sigue siendo... a ver, déjame ver en 4 horas.
En el diario sigue siendo alcista. Pero yo estaría pensando incluso en tomar ganancias ya donde está KDA. Compra no. Ahí donde está, no. Vamos a ver Sol. Solana. Creo que es incomprable donde está. Simplemente estamos esperando un retroceso, si tú quieres, para poder ingresar en Sol. Es alcista. Alcista y formándose la divergencia también. Fíjate que con divergencia incluida invalidó la divergencia en el camino. Por eso nosotros estuvimos esperándole por acá, pero ya el que pudo entrar bien. En este punto no se compra jamás. Jamás se compra ahí. ¿Y es alcista? Sí, sí es alcista. Tiene fuerza y direccionalidad. Vamos a ver. Eso para Sol. Vamos con Sílica. Ok. Aquí habíamos dejado un trade, creo que en 4 horas. Nos va a marcar ya la debilidad del monitor. ¿Qué pasó? En 4 horas, fíjate, por eso sigue bajando. Y para un trade de 4 horas puede estar la zona. Para un trade de 4 horas, pero el diario ya no me gusta. Entonces, idealmente yo espero. Cuando ya el diario no me gusta, me tocaría esperar a la próxima zona, que sería cuando retroceda y eventualmente aquí la de X me dé fuerza y direccionalidad. Hay que esperar el retroceso y luego buscar la opción alcista. Sería bueno que se mantenga sobre el punto de control, pero eso no lo podemos ver en este momento. Entonces, para Sílica te dejo rango o caída en el diario. Ok. Ah, en el semanal me decía Sílica. En el semanal Sílica. Está igual que la cripto que vimos en el semanal. Creo que fue XLM. No hay fuerza en el semanal. Complicada la situación. No tiene fuerza. Aquí yo creo que no va a meterse en el rango igual. Todavía le queda desarrollo alcista y yo te dejo en rango, no te dejo alcista todavía esta cripto. Me gustaría que se gire el ADX en rango en el semanal. Sílica. Ahora por proyecto, tú sabes que el proyecto es bueno, por ahí le sacan un fundamental y se va to the moon como varias han hecho. Pero en este momento, por patrón de la estrategia, yo te dejo en rango. Ahí, simplemente. Sílica. Vamos a ver a XRP USDT. Ripple, parece que estaba subiendo Ripple. Ajá. Bueno, aquí tenemos la proyección de XRP alcista. Y se ha dado tal cual, fíjate. Ahí está la proyección que se hizo el 2 de noviembre, hace 2 días. Sí. Entonces ahí está la proyección. Ya compras aquí, imposible. Me pensaría en tomar ganancias incluso. Ese es el gráfico diario. En el de 4 horas, si es que tú gustas incorporarte ahí, luego del retroceso, para arriba. ¿Todavía es alcista? Sí, fuerza y dirección. No compras XRP. Si entraste desde antes, bien. Ya la zona no es. Live Peer. Ajá, alcista. Decíamos que esperamos un retroceso para incorporarnos, pero si no se da el retroceso, puede ir a revivir a Hitler, como dice el maestro, y nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Si tienes esta cripto, perfecto, es alcista, pero ya no puedes comprar ahí. Nunca. Y en el semanal no tengo elementos, pero sería alcista. Sería alcista por la acción del precio. Y no tengo más que decirte aquí. Espérate este cierre semanal para que veas, porque las últimas semanas fueron bien feas, fíjate.
Las 3 últimas semanas, desde ahí le bajaron casi más del 50% de las velas. Entonces atento. Atento si tienes Live Peer Token. Yo vendería. Yo vendería, la verdad. Estando ya a favor. Eso para LPT. Para el amigo que me pedía. Kutum. Ya vamos a copiar alguna otra cripto. Me das un segundo, me faltan 4 más para esta ronda. Y empezamos. A ver, diario de Kutum es alcista. Esperamos el retroceso. Y el retroceso parece que se viene. Entonces, donde está no se compra en el diario. Hay que darle chance el rango caída. Vamos a borrar esto ya. Vamos a borrar. Vamos a esperar el rango o caída. Y cuando se dé eso, ahí vemos qué es lo que pasa. Ahorita, ¿ya desarrollado el patrón? No. Aquí tampoco. A esperarle. A Kutum. Tita. Tita Token. Ajá. Es alcista. Es alcista Tita. En el gráfico diario. Zona de compra en el diario no es. Ya está el patrón desarrollado, fíjate. Entonces yo no puedo comprar con un patrón desarrollado. Ahora en el de 4 horas, fíjate que ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer que vimos esta cripto. Y decíamos que esperamos que se mantenga en rango para que posteriormente alcista. Y así fue, marcada la zona de compra. Y ahí está, yo le veo alcista todavía en el de 4 horas. Le veo alcista a Tita. Opción de compra, si tú me dices comprar ahí, únicamente calcula el stop loss. Si estás dispuesto, no está muy grande, te digo, no está muy grande, está como entre un 6 y un 7%. Si estás dispuesto a perder eso, yo creo que podrías incluso comprar Tita. Me atrevo a decirte eso. Ok, vamos con XTZ. Aquí le estábamos esperando en el diario. Y seguimos esperando. Yo lo que decía, no sé si ayer fue, estamos en la mejor zona de compra en XTZ. Por el patrón nos queda unos 3 o 4 días más. Y decía que si no sube hay que cancelar más adelante. Está en la mejor zona. Todavía conservo esa proyección en XTZ. Ajá. No hay que darle vueltas. Lo que pasa es que a veces hacen la proyección en el gráfico diario y quieren que mañana suba y eso generalmente no sucede así. Diario de 1 inch. Aún tiene fuerza. Ajá. ¿Qué te dije aquí? La zona. Está en la zona, que se mantenga sobre la zona para verlo alcista. No tengo la confirmación. La confirmación es con la pendiente positiva. Aquí, como te decía yo, si quieres tú arriesgarte, puedes comprar una parte aquí y la otra cuando retroceda acá. Porque es alcista. Es alcista. Y se da el retroceso y es alcista. Hay que esperar la mejor zona. Si tú quieres confirmación, vas a comprar un poco más caro. Pero si quieres arriesgar, yo creo que comprar un poco ahí y esperar que se dé el retroceso, todo el retroceso. Y si llega a esta zona de la media, entrarle en compra otra vez. Esa es mi opinión para 1 inch. Puedo estar totalmente equivocado, tú sabes. Ajá. Fíjate que aquí me da una confirmación en 4 horas. Bueno, un elemento más diría. No es una confirmación. Un elemento más, porque aquí este valle rojo es pequeñito y se está haciendo una divergencia. Aquí, fíjate. Aquí. Si bajara un poco más, mucho mejor. Pero aquí más o menos te dejo así. Una casi divergencia. Ahí. Mientras se confirme aquí en el de 4 horas, te va a dar ahí vas a poder entrarle. Pero yo creo que en 4 horas tiene la zona. Tiene la zona. Entonces por ahí vas. Y aquí el stop loss te queda de un 9%. Dispuesto a perder ese 9% y para arriba. 1 inch.
Ya se ha detenido ahí el precio, si tú te fijas. Ok, vamos con BET. Ya, esta es la última que tengo de esta parte. Y ya vamos a ver qué cripto más necesitas ver. Alcista. No compra, yo ahí no compro. No compro, siempre luego del retroceso. Siempre luego de un retroceso. Y aquí está llegando a la zona alta. Aquí lo más probable es que aquí la gente llegue a tomar ganancias. Y te va a hacer este movimiento. Entonces cuando pase eso, vamos a comprar. Y si no, también lo que puede suceder, porque ahorita está tomando fuerza y direccionalidad. También puede pasar que rompe. Lo que pasa es que la gente va a ver que rompe y aquí va a decir que dejó de ganar. Pero si no es zona de compra, para minimizar el riesgo, no se compra y punto. Y en la medida en que tú aprendas a no comprar, donde no es la zona, vas a darte cuenta que tu cuenta va a ir creciendo. Mientras no cometas el error de comprar en esta zona, aunque suba el precio, no importa. Porque aquí vas a comprar luego del retroceso, cuando les liquiden a la gente que compra aquí. Sí, entonces ahí se compra. Donde está, no. Sin embargo, que es alcista. No hay problema. Ok, vámonos al chat a ver qué me cuentan. Bueno, antes de ir al chat, voy a mostrarte, tengo una lista de reproducción para que tú aprendas la estrategia de Jaime, como te comentaba en un inicio, para que tú aprendas un poco más rápido de lo que a mí me está tomando. Yo llevo casi 3 años estudiando la estrategia y mientras iba aprendiendo, preparé este material para compartirlo de forma gratuita en el canal. Espero que te sirva. Aquí te vas a sacar varias dudas, por ejemplo el de las temporalidades, que es importantísimo que tú vayas a verlo. Estás invitado a revisarlo, es totalmente gratis. Solo lo único que te pido es un like y con eso estamos pagados la deuda. También tengo un link de referido de Binance. Si quieres tú crearte tu cuenta en Binance, vas a obtener el 20% de descuento en tus comisiones de trades y el 10% en futuros con el código ABC Bitcoin 1. Así es que a la gente que le gusta esto del trading puede crearse su cuenta y apoyar indirectamente al canal. Perfecto. Vámonos al chat. ¿Quieren más criptos? Dicen por acá. Vamos, Won. Y les voy a dejar una tarea mientras analizo este tercer grupo. Vamos a ver. Bitcoin Cash quieren por acá. Monero. Perfecto. FTT también quieren. Por acá me decía Alice. Creo que vi por ahí. Alice. Ah, Lina quiere también. Vamos a ver a todas las chicas. Alice, Lina. Perfecto. CHE. Listo. Alejandro Granados quiere contentos. Vamos con contentos. Ya está. Alice, no sé si analicé Maná. Sí, ya analicé Maná, mi estimado amigo. AMP. Vamos a ver AMP. Y me faltan 2 más. Shiba dicen. A ver, vamos a ver. Vamos a ver Shiba, porque como yo no soy el hombre malo, yo voy a analizar Shiba. ¿Qué te parece? Perfecto. Por acá me decían, ¿cuál más me decían? Vamos a ver AVAX también. Estaba interesante AVAX. Ok, ya tengo un grupo más de criptos. Y vamos por... la tarea que te iba a dejar es que me apoyes con tu like. Fíjate que en este momento me voy a dar el like 219. Y estamos 530 personas más o menos. Y a ver, vamos a ver. Mientras analizo estas 10 criptos, te rogaría que me apoyes con tu like. Recuerda que es gratis. Y a mí me ayuda bastante a posicionar el video en YouTube. Así es que esa es tu tarea. Dale like. Espero lleguemos a los 400 likes al menos. Mientras analizo estas 10 criptos. Y si es que es así, bueno, hacemos otro grupo. ¿Qué te parece? Ok. Vamos a ver Harmony. Sí, decíamos que vamos a esperarle a Harmony. También decíamos que en el de 4 horas
vamos a buscar esa zona y ahí está, fíjate, el problema es la fuerza, la no fuerza del patrón del diario, fíjate. Entonces, si tú vas a arriesgar ahí, ya es cuestión tuya, pero oye, aquí te va a dar entrada en 4 horas, o sea, para hacer ese movimiento. Pero va a serle más adelante. A ver, vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Vamos a actualizar aquí. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque como en el gráfico diario es rango o caída, estaríamos en la parte más baja del rango. ¿Y cuál es la confianza? Un filtro más a favor es esta divergencia, fíjate. Esta divergencia que aún no está, bueno, prácticamente no se ve. Pero me da un filtro más a favor para ver este movimiento en Harmony en 4 horas. Si tú decides arriesgar ahí, yo creo que es la zona donde hay que arriesgar. La gente que arriesgó un poquito antes, creo que está dentro del trade también. Yo creo que para eso es el stop loss. Pero el movimiento en general para mí va a ser este movimiento en 4 horas. Recuerda que el diario es rango o caída. Atento. Eso para won. BCH. Vamos a ver el diario primero. Vamos a ver cómo nos queda el punto de control. Si yo le pongo, fíjate, si yo le pongo el BPBR con esta configuración, el POC me queda en la parte alta. Ahora si yo le muevo, si yo le muevo así, el POC me queda en la parte baja. Entonces, ¿cuál hacemos caso? Es el dilema. Ahora, yo he visto a Jaime, como te decía, poner cuatro periodos del ADX, del monitor, que sería 1, 2, 3 y 4. Más o menos ahí estaría, más o menos así. Y bajo ese punto de vista, como yo soy un estudiante, voy a hacer caso a esto. Y el punto de volumen importante me queda en la parte alta. El precio por debajo, razón por la cual yo no puedo dejarte alcista. No puedo dejarte alcista ahí a Bitcoin Cash. Entonces, en el mejor de los casos, un rango, o si no, yo diría que va a ser este movimiento. Ahora, ¿qué es lo interesante? Si es que rompiera y apoya, vamos a verle alcista, pero en este punto, no. Ahí compras no, se compraría después. Entonces te voy a dejar así a Bitcoin Cash en el gráfico diario. Ok, vamos a ver a XMR Monero. Decíamos que se va a mantener en rango. Está perdiendo la zona, fíjate, está perdiendo la zona. No tiene fuerza, rango o caída. Yo diría que esta zona es la más bajita de este rango que se ha metido desde acá, fíjate. Fíjate este rango desde dónde viene. Cuando el ADX cruza el punto 23, aquí se metió en el rango, fíjate. Y cada vez menos. Entonces, esperemos la próxima vez que esté en la zona. Que esté en la zona. Alcista no te dejo, pero está en rango. Yo ahí no me metería en compra, por ejemplo. Yo me metería en compra cuando el precio se ubique por arriba y apoye. Ahí entraría en compra. Tampoco es que te dejo bajista, yo te dejo ahí en rango. En rango. Y si tú quieres operar un rango para un 2, 3%, 4%, yo preferible no. Preferible no. Al menos en mi caso, yo buscaría un mejor patrón. Ok, vamos a ver. FTT. Ajá, llegó a la zona, fíjate. FTX. Esa es la zona. Esa es la zona. Y después cuando está arriba, vamos solo a actualizar nomás aquí. Ahí está. Alcista FTT. Todavía no tengo fuerza ni confirmación, pero la zona es esa. La zona es esta. Para arriba FTT en el gráfico diario. Ok.
Vamos con Alice. Vamos a ver Alice. Alcista Alice. Rompe, apoya. Y decíamos que aquí es alcista. Y yo creo que deberían haber estado atentos a alguien que está siguiendo los programas. Y aquí era la zona de compra, fíjate. Zona de compra. Es alcista el precio. Va a seguir subiendo, yo creo que sí. Pero ya no, yo no compro ahí. Tal vez si tu riesgo te permite comprar ahí, fíjate, va a ser idealmente debajo del POC, sobre el 20%. Y si le pones muy cerca, probablemente te saca y empieza a subir. Ese es el problema de comprar en una zona ya no adecuada. Entonces por eso yo no compraría ahí. Si es que hice la tarea y compré Alice, debo estar ahí dentro del movimiento. Ya voy con el movimiento. En 4 horas yo creo que tampoco, no hay mucho volumen que digamos, porque ya debía haber subido más. Pero tampoco es zona de compra. Aquí, ver si retrocede acá. Y ahí verle. Preferible el diario, está mucho mejor. En Alice. Vamos con Lina. Ok. Perfecto, esto se está dando muy bien, muy bien. Esto va a ser alcista. Y te dejo la zona aquí. La zona, un poquito más. Fíjate que está casi tocando el punto cero el monitor y le está acompañando el ADX con pendiente negativa. Y por eso te dejo ahí la zona. Ahí está la zona. Mientras se mantenga sobre el punto de volumen importante, para arriba, Lina. Este es el de 4 horas, perdón. Vamos a ver el diario. Sí, está muy bien. Eso es lo que vamos a hacer. Correcto, Lina. Me gusta Lina para buscarle una entrada en las próximas horas. CHE dice. Sí, esta era en OKEX. Debe ser esta, ¿verdad? Estábamos buscándole el rebote y decíamos que es tendencia bajista cada rebote para seguir cayendo. Y ahí ya no te metes idealmente. No sé si operaste el rebote. Aquí fíjate que tal vez te sacó el stop loss o pusiste más grande el stop. No sé, pero en general el movimiento se dio, el rebote. Ahora sigue cayendo. Y te va a dar la oportunidad de hacerle otro rebote. Pero cada vez se va comprimiendo más, fíjate. Ajá. Por aquí sería la zona de compra para entrar en el próximo rebote. ¿Cuál es el problema? Que el próximo rebote va a ser más pequeñito. Sí, va a ser más pequeñito. Entonces no sé si compense hacer este trade. Yo creo que no. Ajá. Eso para Cherry Swap. Tendencia bajista en el diario. Y sigue bajista. Esperemos que no pierda esta zona. Pero hay que estarle monitoreando. Hay que estarle monitoreando a CHE. Es bajista la tendencia. Hasta que no forme un rango y luego cambie de tendencia. Eso más adelante. Vamos con contentos. Ajá. También problema del POC. 1, 2, 3, 4. Así. Ahí estaría el POC. Fíjate, ya se cambió el POC. Pero haciéndole caso a esto, estaríamos con una entrada alcista en este momento. Obvio que hubiéramos comprado ayer, por ejemplo, era el mejor punto de compra. Pero yo le voy a dejar alcista. Le dejo alcista. El stop loss te queda grande, sin duda, un 16% al menos. Pero en fin, alcista, contentos. Ya porque nosotros, y aquí hay que explicarte esto, por ejemplo. Fíjate que vimos la entrada en rebote, se da el rebote, eso es lo interesante de la estrategia, fíjate. Se da el rebote y el precio aquí debería haber seguido cayendo. Bueno, esto lo vamos a ver mejor en el de 4 horas. Sí. A ver cómo estamos. Sí, aquí el rebote y el precio debió caer, pero el precio se mete en rango. Y luego del rango, la opción
más probable es alcista. Por eso te dejo alcista a contentos. Vamos a verle. Perfecto. Eso para contentos. Vamos a ver AMP. En Polonix o en Bitrix. Vamos en Polonix. Ajá, es alcista en 4 horas en el diario. Se pegó una buena subida. Fíjate que nosotros le habíamos visto acá, creo, algún movimiento. Bueno, ese ya es pasado. La entrada era antes. Ahí no se compra nunca. Nunca, jamás. Fíjate, lleva alta volatilidad. Ahí ni siquiera el stop loss, porque te van a volar el stop loss y el movimiento va a seguir. Es alcista, sí, pero yo no compro ahí. AMP. Ok, va la Shiba Army. ¿Cómo fue? ¿Cómo está la Shiba Army? Creo que estaba bajando un poco, ¿no? Según los comentarios del grupo de Telegram. Antes que me olvide, también tenemos un grupo de Telegram y ahí yo también me voy enterando de cosas que pasan. Es totalmente gratis, el link va a estar en la descripción. Estamos más de 3000 personas ahí. Estamos estudiando la estrategia. Y no es un grupo de señales principalmente, eso tienes que saberlo. Pero nos pasamos bien todo el día discutiendo sobre la estrategia, sobre entradas, criptomonedas ahí. Que las revisamos y pasamos bien todo el día. A la gente que le gusta del trading de criptos. Invitados totalmente. Aquí Shiba, en el retroceso que te decía que va a tener. En el gráfico diario preferible ya tiene marcada la direccionalidad bajista y fuerza y pendiente negativa de la DX. Entonces lo que sabemos es que hay que esperar que se desarrolle toda la zona de peligro y que el precio aquí haga lo que sea y luego vemos qué es lo que pasa. Luego, en este momento no hay que entrar en compra. Yo creo que es muy peligroso. Creo que en 4 horas vimos una entrada antes y decía que estos tramos pequeñitos que no valen la pena operar. Por eso te decía, cuando el gráfico diario tiene direccionalidad bajista y pendiente negativa, preferiblemente estos pequeños rebotes en 4 horas son muy peligrosos. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué arriesgarte tanto? Eso es bajo mi punto de vista. Shiba. Y vamos con AVAX. Antes de ver cómo estamos con los likes, vamos a ver AVAX. Le dejamos en rango a AVAX. Esperábamos el retroceso. Fíjate, esto es lo que no se puede ver con la estrategia. Esperábamos el retroceso en el diario y nos dejó peinando la gata y ya subió. Ajá, y en el de 4 horas ¿se pudo haber visto la entrada? Sí, en el de 4 horas. Aquí se confirmó la entrada, fíjate. Aquí se confirmó la entrada en 4 horas. No sé si en algún programa lo vimos, pero alcista, y acá ya no se compra. Probablemente suba un poquito más por la fuerza que lleve el ADX en el diario y en el de 4 horas, pero ya no se compra. AVAX. Perfecto. Mis estimados amigos, llevamos ya 1 hora. Fíjate que se nos va el tiempo muy rápido, pero si es que ustedes me han apoyado con su like, me podría quedar a revisar un grupito más de criptos. Dice por acá, vamos a ver, FTM, ya vimos FTM. Te voy a revisar todas las que ya se analizaron, te voy a decir, porque hay algunas que están pidiendo las mismas. Fíjate que tenemos, bueno, Bitcoin como siempre, el Total 2, Mana, Matic, Dodo, YFI, OGN, EOS, XLM, DCR, Rose, BNB, Tron, IOTA, CLR, KDA, Sol, Silica, Ripple, LPT, Kutum, Tita, XTZ, 1 inch, BET, WON, Bitcoin Cash, XMR, FTT, Alice, Lina, CHE, Contentos, AMP, Shiba y AVAX. No sé si es que alguna de esas está ahí, de las que me estás pidiendo. Quiere aquí ver a AVE en diario, dice. Vamos, para que vean que soy su amigo y soy el hombre bueno. Vamos a ver a AVE.
Vamos a ver un par de más. Porque supongo que les gusta la información que estamos compartiendo. Vamos a ver a Zen. Link. Déjame ver si no vi Link. No. Link. Hijo. Faltó FRM, dice. No sé cuál es esa, pero ok. SLP ya no es comprable. Ya. Al amigo que me dijo SLP. Vamos a ver. Vamos a ver estas criptos. Perfecto. Vamos a ver a AVE. Listo. También te cuento que tengo una lista de reproducción de TradingView para la gente que es nueva y quiere tener los indicadores y la pantalla tal como está aquí. También hay algunos trucos que te indico ahí para que puedas tú sacarle mayor provecho a la plataforma. Te voy a dejar una tarjeta en la parte de arriba de TradingView. Son cuatro videos y ahí vas desde cero a tener la pantalla también, igual como la que estamos analizando nosotros. Dice a AVE. Aquí dejamos a AVE alcista ayer, creo, antes de ayer. Y la proyección no cambia. No cambia la proyección en AVE. Ahí está en pantalla. Vamos con ADA. Parece que se está dando a favor la proyección de AVE. Cardano. Decíamos rebote para seguir cayendo. Está en la misma zona, fíjate. Está en un rango. Está en un rango. Mientras no... Vamos a ponerle aquí bien el punto de control. Bueno, en teoría estoy sobre el punto de control. Entonces aquí se ha metido en un rango. Nosotros vimos este trade. Y está en pantalla, fíjate. Nosotros vimos la zona donde hay que arriesgar el rebote y es para seguir cayendo. Todavía tiene el patrón de rebote, pero ya el precio está otra vez acá abajo. Vamos a verlo en 4 horas. Sí, en 4 horas. Te va a dar chance de volver a comprar en 4 horas, pero son trades pequeñitos. Recuerda que está metido en un rango. Entonces en la zona... Cada vez que baja esta zona, para arriba. Cada vez que baja esta zona, para arriba. Ese es el rango. Y acá tocaría ir vendiendo en la parte alta. Simplemente así, mientras no rompa y apoye, ADA tiene ese rango simplemente. Vamos con Zen. Oricen. Y acá, ¿qué le pasó? Uy. Parece a AVE. También tuvo un mechazo de los mismos. A ver, Zen. Este patrón es un poco, no es habitual mucho en la estrategia. Direccionalidad alcista y el retroceso. O sea, debería acompañar en una tendencia sana del precio. Debería esto ser con pendiente negativa. Y acá venir una pendiente positiva. Entonces, este movimiento... No es de tendencia, no es un movimiento sano del precio. Entonces lo que te puedo decir es que esperes a esta zona y para ver un mejor patrón más adelante. Que se dé la direccionalidad alcista, pendiente negativa para ver el rebote. Eso es lo único que te puedo decir en Zen. Ok, vamos con Link. Link, a esperar el retroceso. Lo que está aquí pintado, eso es lo único que voy a esperar. Que desde ahí va a irse a $100, tal vez, pero yo no puedo comprar ahí. Con el patrón que tengo acá no puedo comprar eso. Hay que esperarle acá 29, 28. Y mientras se mantenga por encima del precio de control, la tendencia es la que importa. Sí, entonces eso. Va a ser, es alcista Link, sí, pero hay que esperarle el retroceso completo para que no sufras, porque después baja $1 y vas a sufrir. Ese es el punto. Holochain, alcista en el diario. Fíjate dónde hicimos la proyección. Mañana voy a hacer un cortito de este, fíjate. Acá vimos la proyección alcista y si quieres comprar aquí ya no. Ya no se compra. Espero que me apoyes con tu like. Voy a hacer este cortito. Voy a apuntarle aquí más bien. Para hacerle
un short, como lo suelo hacer, pero la gente sabe enojarse, dice, ¿y por qué no pones las que salen mal? Porque es esa manera de publicidad, obviamente. Entonces, ahí vamos. Y básicamente nos han ido bien en varios trades. La gente que está desde hace rato conmigo sabe que hemos estado analizando bien el mercado. Yo estoy bien contento, la verdad. FRM me dice que faltó. Es alcista, pero no se puede comprar ahí. Tendrías que esperar el apoya para comprar. Aquí no se compra. Es alcista, sí. Y tiene fuerza, me gusta. Pero no es zona de compra. Eso es lo que te puedo decir. Ok, recuerda suscribirte al canal si es que aún no lo estás. Y yo muy contento. Te cuento que llegamos ya a los 13,000 suscriptores. Y estoy planificando, estoy viendo si hacemos algo para la comunidad, para las fechas navideñas. Si es que tú quieres y deseas participar, déjamelo saber en la parte de los comentarios. Muchísimas gracias por atenderme en este día jueves, me parece que estamos. Y nada más, nos veríamos el día de mañana. Baja Chao. más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3,000, 3,500, 4,000. Que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compra Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramos. Tramos. Tramo, Baja más, tramo, baja más, tramo, baja más. tramo, No se asuste, no se asuste. tramo, Baja más, tramo, baja más, tramo, baja más. tramo, Lo baja así que los chinos no bajan a tramo, saber. tramo, 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 No se asuste, no se asuste.